¿Qué tal, chicos? Qué bueno que continúan con nosotros este sábado 14 de noviembre en la Universidad ICEA Plantel Jilotepec. Estamos trabajando en la asignatura de métodos numéricos aplicados a la ingeniería. Soy el ingeniero Carlos Salinas y bueno, el día de hoy estamos resolviendo o estamos abordando el tema de solución numérica de ecuaciones algebraicas y trascendentales. En videos anteriores ya vimos qué es la raíz de una ecuación y vimos cómo podemos determinar la raíz de una ecuación de tercer grado a partir de la regla de los signos de Descartes y utilizando la división sintética. Toca el turno de hablar ya de los métodos numéricos para poder obtener estas raíces. Y bueno, primero que nada, ¿qué es un método numérico? Bueno, pues es una herramienta que utiliza las matemáticas, cuyo principio es la iteración de operaciones para encontrar un valor. Para poder aplicar un método numérico, pues necesitamos tener algunos criterios para poder desarrollarlo de manera efectiva. Y lo primero es tener un punto inicial de búsqueda. Siempre debemos de saber en qué intervalo vamos a trabajar y por eso dice aquí definir los límites inferiores y superiores de acuerdo al valor de la solución que buscamos. Después el tercer punto dice que se va a realizar el mismo procedimiento, la misma acción de forma iterativa. Para eso se van a ir refinando los límites y reduciendo los intervalos de solución. Y por último, el proceso iterativo se va a detener hasta que se presente un rango de error aceptable para ubicar dicha solución, es decir, cuando nuestra aproximación sea lo más parecido al valor que queremos encontrar en nuestro rango de error. Y bueno, explicado esto, pasemos a nuestro primer método, que es el método de la bisección. Y bueno, este método consiste en elegir dos puntos sobre el eje de las X, a los cuales les vamos a llamar límite inferior y límite superior, es decir, LI y LS, ¿no? Y aquí tenemos la imagen, tenemos una función y los dos límites que vamos a encontrar. Para poder encontrar estos límites se recomienda primero realizar una tabulación de la función para poder observar en qué región cambia de signo, es decir, en qué región va a cruzar de los positivos a los negativos nuestra función. También sería bueno conocer si la función es creciente o decreciente en la región donde estamos analizando. Y bueno, ¿por qué? Porque el procedimiento es diferente si estamos haciendo una función creciente o una función decreciente. Entonces, veamos cómo funciona el método, es por pasos. Y bueno, si la función es creciente como la imagen anterior, el primer paso dice que es calcular el punto medio del segmento utilizando esta fórmula, que el punto medio es igual al límite inferior más el límite superior entre 2. Paso 2, se va a evaluar la función en el punto medio, es decir, la función original se va a evaluar con este valor. El tercer paso es que si este valor es mayor que 0, entonces el límite superior se convierte en el punto medio y se recorre. Y regresamos al paso 1. Por el otro lado, si la función evaluada en el punto medio obtiene un valor negativo, es decir, es menor que 0, entonces el límite inferior se recorre al punto medio y se vuelve a aplicar el proceso. ¿Cuándo se va a detener este proceso? Bueno, cuando la función evaluada con el punto medio calculado sea menor o igual a un valor delta, que es el grado de aproximación deseado. Entonces, cuando llegamos a este valor, podemos concluir que se ha concluido el proceso iterativo y encontramos el valor de la raíz o punto medio, ¿no? Y esto es para la función creciente, perdón. Si hablamos de la función decreciente, como es en este caso que va hacia abajo, se repiten exactamente los mismos pasos, pero cambia el signo aquí. Si la función evaluada en el punto medio tiene un valor positivo, es decir, es menor que 0, el límite inferior pasa a punto medio y caso contrario, ¿no? Y lo mismo se va a detener cuando el punto medio sea menor o igual que el rango delta que hemos escogido. Y bueno, dicho esto, podemos determinar la eficiencia del método. ¿Cómo? Pues primero determinando el rango que existe entre el límite superior y el límite inferior, y después obteniendo el número de intervalos que se obtienen dividiendo el rango obtenido entre el valor de aproximación o error deseado. Y con este valor dado, pues se puede calcular la eficiencia utilizando la fórmula que el logaritmo base 2 de el número de intervalos calculado, ¿no? Y con esto podemos obtener el valor de eficiencia de nuestro método.
Y bueno, explicada esta teoría, pasemos al ejercicio. Dice el ejercicio: calcular una raíz, solamente una, de la función x al cubo más 2x al cuadrado más 10x menos 20. Entonces, lo primero que vamos a hacer, o el paso 1, antes de poder aplicar el método, es aplicar la regla de los signos de Descartes. Para poder determinar las posibles raíces que va a tener nuestra función y poder acercarnos al intervalo. Entonces, aquí tenemos ya la teoría, que es el número de raíz. Entonces vamos a colocar la tabla que usamos en el ejercicio previo. Ya coloqué la tabla. Entonces, lo primero decía que las raíces positivas es igual o menor en 2 al número de cambios de signo del polinomio. Entonces, aquí solamente tenemos un cambio de signo del más 10x al menos 20, entonces solamente hay un cambio. Y aquí colocamos 0. El segundo paso es evaluar la función con menos x, entonces vamos a multiplicar a todo por menos x. Entonces aquí nos va a quedar menos x al cubo, menos por menos más, por menos se queda. Aquí es menos x al cuadrado, nos queda positiva. Aquí menos x por 10, nos queda menos 10 y lo vamos a evaluar. Tenemos un cambio, dos cambios de signo. Entonces aquí hay dos raíces negativas y 0. Y raíces complejas, quedamos que el inverso, posiblemente 0 y 1. Entonces ya sabemos, utilizando la regla de los signos de Descartes, cuántas posibles raíces podemos encontrar, ¿no? Una positiva y por lo menos dos negativas. Ahora bien, utilizando los criterios de la división sintética, vamos a determinar los posibles divisores de n0, pues que en este caso sería de 20, ¿no? Y acuérdense que estos pueden ser en positivos y negativos. Entonces, de 20 todos los posibles, pues es el 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el 20. Todos esos en positivos y negativos. Obviamente ahora tendríamos que realizar la división sintética de todos estos valores para poder obtener la solución. Sin embargo, ahora yo voy a optar por hacer la tabulación para observar en qué punto cambia. Entonces pasemos a Excel para poder tabular nuestra función. Entonces ya estoy en Excel, ya me traje la función previamente para poder trabajarla. Y bueno, entonces vamos a colocar de este lado los posibles valores de x y de este lado vamos a anotar a la función de x o el valor que va a tomar, ¿no? Y ahora aquí lo que tenemos que hacer pues es anotar nuestra ecuación de manera tal que Excel la pueda trabajar. Entonces paréntesis, este valor elevado al cubo más, entre paréntesis, 2 por este valor elevado al cuadrado más, paréntesis, 10 por este valor menos 20. Y bueno, aquí me da un valor porque yo estoy considerando a 0. Pero recordemos que los números que establecimos para poder hacer nuestra división sintética son 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Entonces, esos son los que voy a utilizar en mi rango. 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Ahora, lo único que me resta es copiar este valor y pegarlo. Y ya quedó. Entonces, nuevamente vamos a hacer un zoom para que puedan observar la función como la coloqué. Este es x cúbica más 2x al cuadrado más 10x menos 20. Entonces ahí está mi tabulación. Y observo que de menos 7 a 16 tengo un cambio de signo. Entonces el intervalo que yo tengo que escoger es de 1 a 2. ¿Okay?
Entonces ya tengo yo aquí la tabla que traje en Excel y pues voy a determinar, vamos a colocar nuestra nota. Determino el límite inferior y el límite superior tomando los valores donde ocurre un cambio de signo. Dicho de otra forma, vamos a colocarlo con ecuación, pues que x va a tomar el valor de 1 y este va a ser mi límite inferior. Y para x con el valor de 2, este va a ser mi límite superior. Y ya si se dan cuenta, voy a pasar ya a aplicar el método de la bisección. Y bueno, antes de continuar con el método, vamos a dar el valor para delta, que es el que nos da el error. Entonces vamos a asignar el valor para delta y vamos a darlo en 0.001, es decir, una precisión de una milésima de unidad. Entonces ya con esto vamos por nuestras fórmulas. Coloco mi fórmula y entonces voy a determinar el punto medio. Límite inferior es 1, límite superior es 2 y esto me da como valor 1.5. Ahora con este 1.5 lo que sigue es evaluarlo en la función. Entonces copio la ecuación, la coloco y hacemos la evaluación de 1.5. Entonces 1.5 elevado al cubo más 2 por 1.5 elevado al cuadrado más 10 por 1.5 menos 20. Saco la calculadora y hago la sustitución. Entonces, paréntesis, 1.5 elevado al cubo más paréntesis 2 por 1.5 elevado al cuadrado más paréntesis 10 por 1.5 menos 20. Y eso me da como resultado 23 octavos, que es 2.875. Entonces esto es igual a 2.875. Otra forma pues es meter este valor en el Excel. Entonces vamos para allá. Aquí vamos a colocar el valor de 1.5. Nos da 2.875. Es correcto entonces lo que hicimos con la calculadora. Entonces regresemos y seguimos ahora a evaluar. Este 2.875 es mayor que 0. Ya reacomodé mi trabajo. Entonces decíamos que como 2.875 es mayor que 0, entonces el límite superior va a tomar el valor del punto medio. Entonces seguimos trabajando con estos valores y decimos que el límite inferior sigue siendo 1 y ahora el límite superior va a tomar el valor de 1.5. Si se dan cuenta, ya se cerró mucho el margen de aproximación. ¿Qué es lo que sigue? Pues volvemos a iterar. ¿Por qué? Porque estamos muy lejos del 0.001 que queremos alcanzar. Entonces pasemos a una nueva diapositiva. Colocamos los datos que conocemos. Entonces ahora sabemos que el límite inferior es 1 y que x equivale a 1.5, nuestro límite superior. Nuevamente entonces tenemos que calcular el punto medio. Dice que el punto medio es igual a la fracción de 1 más 1.5 entre 2 y eso nos da como resultado 1.25.
y nuevamente con este valor vamos a evaluar en la función. Entonces todos los valores van a ser de 1.25. Voy y lo coloco en Excel, que es la herramienta que utilicé, y dice que me da de, vamos a revisar, menos 2. Vamos a copiar todo este valor y lo colocamos acá. Si es posible que nos dé el cambio de signo, es normal, es un método. Ahí está. Ese es el resultado de nuestra iteración. Nuevamente tenemos que evaluarla con respecto y nos queda que como menos 2.42 es menor que 0, ahora el límite inferior va a tomar el nuevo valor del punto medio. Entonces, si se dan cuenta, este es el proceso iterativo. Entonces vuelvo a copiar estos dos y los coloco, y entonces ahora el límite inferior va a valer 1.25 y el límite superior 1.5. Y bueno, así tendré que seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta que aquí me dé un valor cercano a 0.001. Se dan cuenta, este es un proceso sumamente tedioso, entonces pasemos a una hoja de cálculo en Excel para poder desarrollar el método. Entonces aquí ya la tenemos. Vamos a utilizar una hoja nueva para poder trabajar. Entonces aquí está nuestra hoja de Excel. Vamos a hacer un poquito más grande para poder trabajar. Ok, entonces vamos a anotar nuestros encabezados. Primero tenemos la iteración, que es la cantidad de veces que se va a hacer el procedimiento. Después tenemos el valor del límite inferior, el límite superior, el punto medio y la función evaluada con el valor del punto medio. Vamos a colocar nuestra ecuación. Bueno, primero la cantidad de iteraciones que podemos realizar. Vamos a hacerlo hasta 15. Esta es la ventaja de Excel, que lo único que tenemos que hacer es arrastrar datos. Y bueno, vamos a trabajar con nuestra presentación de PowerPoint. Y vamos a ver, uno más, ok. Nuestros primeros límites inferior y superior fueron 1 y 2, entonces primer límite inferior 1, límite superior 2. El valor del punto medio quedamos que era la suma de estos dos dividido entre 2, ok. Y vamos a copiar del Excel original nuestra función, que ya la habíamos anotado, entonces copiamos el valor y lo anotamos. Ya quedó. Entonces, estos son los datos de nuestra primera iteración. Ahora, yo sé que muchos de ustedes dicen no sé usar Excel, no le voy a entender. Vamos a intentar explicar con calma lo que vamos a hacer a continuación. Excel tiene unas fórmulas que se llaman fórmulas de verdad y son las que nos van a ayudar a nosotros ahorita para poder determinar o poder hacer las iteraciones. Son condicionantes. Entonces vamos a colocar nuestras dos condiciones para poder trabajar los límites superiores y límites inferiores. Son estas dos. Entonces, en base a estas nosotros debemos de generar nuestras fórmulas lógicas. Entonces, primero vamos a evaluar para el límite inferior. Y dice nuestra fórmula, entonces, que si la función del punto medio es menor que 0, entonces el límite inferior va a tomar el valor del punto medio. Entonces, ¿cómo anoto esto en Excel? Entonces nuestra fórmula va a quedar igual si, y es una condición. Prueba lógica, ¿qué es lo que yo quiero comprobar? Dice entonces que el punto medio sea menor que 0. Entonces, L5, que es donde está mi punto medio, es menor que 0. Esa es la prueba lógica o la condición que debo de cumplir. ¿Qué pasa si esto es verdadero? Entonces, el nuevo valor del límite inferior va a ser el del punto medio, ¿no? Pero si esto no se cumple, el valor falso, caso contrario, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues el límite inferior debe seguir siendo el mismo. Y cierro mi paréntesis. Ya quedó mi fórmula y acepto. Entonces, ya quedó. Ahora vámonos con la fórmula para el límite superior. Dice entonces ahora, nuevamente, igual si, paréntesis, prueba lógica. El valor de la función evaluada del punto medio es
menor que 0, coma, ¿qué es lo que va a pasar? Si es menor que 0, entonces se debe colocar el límite inferior. Caso contrario, debe tomar el valor del punto medio, que es de 1.5. Por último, estas dos, que son fórmulas ya establecidas, las copio y las pego y voy a revisar con respecto de mi diapositiva si son correctos o no estos datos. Límite inferior 1, superior 1.5, punto medio 1.25, ok, límite inferior 1, 1.5, bien. Punto medio 1.25 y valor menos 2.421875. Aparentemente está funcionando bien mi fórmula. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, pues las voy a copiar y las voy a pegar en todas mis iteraciones. Y por aquí podemos observar que tenemos un pequeño error porque la función del punto medio no está disminuyendo. Vamos a ver qué corregimos. Ok, entonces voy a borrar todo el arrastre para no complicarme. El problema viene en la fórmula del límite superior. Vamos a revisar la fórmula nuevamente. Y yo aquí dice mi fórmula que si el punto medio es menor que 0, entonces el primer valor que me debe de arrojar debe ser, yo lo tenía como el límite inferior, ¿no? Debe ser, si conserva el valor, no cambia, solamente si es mayor, cambia al punto medio. Entonces lo corregí por el límite superior y ya quedó. Entonces ahora sí, copio la expresión y la pego en todos estos rangos. Y a ver si se dan cuenta, ya existe una iteración y ya va cambiando los valores. ¿Dónde me debo detener? Bueno, voy a hacer más grandes, aquí voy a agregar más decimales. Y quedamos que delta iba a ser de 3 ceros 1. Y aquí yo ya me acerqué en la iteración número 12 a 3 ceros 1. Por lo tanto, el valor de mi raíz debe ser de 1.3688. Entonces voy a copiar hasta la iteración 13 todo esto y lo coloco en mi presentación. Le damos tiempo a que lo coloque, ya está. Y vamos a marcar en donde se detuvo o donde detenemos, que es aquí, donde estamos deteniéndonos, ¿no? Entonces el valor de la raíz debe ser cercana a 1.3688. Y con eso, bueno, ya demostramos cómo funcionan los métodos numéricos y cómo trabajamos en Excel. Dejamos hasta aquí entonces este primer video de método numérico. Cualquier duda estoy a su disposición. Saludos.